El tema de hoy es uno de esos temas de los que no se suele hablar. Es uno de los temas olvidados. En mi caso nunca hemos hablado de circulación periférica en los seminarios presenciales, tampoco figura en el libro de fisiología. Y es un tema que tiene su interés, sobre todo porque conviene saber con claridad en qué circunstancias podemos ayudar a un paciente que tenga un problema circulatorio periférico, y sobre todo lo que me parece más importante es que hay que tener muy claro en qué circunstancias no tenemos que tocar un problema circulatorio periférico. En realidad lo que vamos a ver a continuación se resume en 4 o 5 ideas clave y fundamentalmente es lo que acabo de decir, en qué casos podemos ser útiles y en qué casos hay que tener mucho cuidado y no intervenir. Vamos a hablar de estos 4 bloques. Primero, algunas generalidades sobre el aparato circulatorio en general, luego hablaremos de insuficiencia arterial, de insuficiencia venosa y luego de problemas linfáticos. Hablaremos de los edemas. El aparato circulatorio, bueno, todos lo conocemos, mejor o peor. En el esquema de la derecha tenemos en rojo la circulación arterial sistémica, digamos, generalizada, y vemos cómo la sangre que sale del ventrículo izquierdo pasa a través de la aorta, y a través de la aorta llega a los distintos órganos y vísceras del cuerpo. Llega un momento en que esas arterias se van haciendo cada vez más pequeñitas, y entramos en un terreno que sería el de la parte inferior de la imagen, que sería el de la microcirculación, que está formado por pequeños vasos sanguíneos, y a partir de ahí viene la circulación de retorno a través de la cava inferior, que dirige toda esa sangre de nuevo hacia el corazón. Del corazón, en este caso aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho al pulmón, donde esa sangre se va a oxigenar para continuar otra vez su ciclo a través del circuito izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. De lo que tenemos en esta imagen me interesa resaltar 2 cosas. Primero, las arterias que van a parar a las piernas y las arterias que van a parar a los brazos no tienen la misma evolución en algunos problemas frecuentes, como es el caso de la arteriosclerosis. Hay un hecho muy interesante, muy curioso, y es que normalmente cuando hay un problema arterial periférico, ese problema afecta a las extremidades inferiores, pero no suele afectar a las extremidades superiores por problemas de diferencias de anatomía, porque, digamos, no soportan las mismas presiones y no se comportan igual. Eso lo iremos viendo más adelante. Y luego, del esquema de la izquierda, hay una cosa que me parece que es muy importante, lo veremos luego, y es que la sangre venosa que procede del cuerpo y que viene, por ejemplo, de las piernas, que viene de las vísceras, llega a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho al pulmón. Esa es la idea que quiero adelantar, que también va a ser muy importante en el seminario de hoy, y es que la sangre venosa procedente de las piernas y de las vísceras va a parar al pulmón a través de la arteria pulmonar. Luego veremos por qué esto es importante. Hay factores de riesgo cardiovascular, los estamos oyendo continuamente. Hay ciertos hábitos, hay ciertas circunstancias que ponen en peligro la integridad de nuestra función cardiovascular. Hay elementos que no se pueden modificar, no tenemos nada que hacer allí, como es la edad, como es el sexo, como es la raza y como son los factores genéticos. Esos son factores no modificables. Y luego hay otros que evidentemente son modificables, como es o controlables, como es la hipertensión arterial, como es el tabaquismo, que es uno de los grandes problemas de cara al buen funcionamiento del aparato cardiovascular, la diabetes, la obesidad, hábitos como el sedentarismo y la hiperlipemia, el exceso de grasas, de lípidos en sangre.
El esquema que tenemos aquí es el de las arterias de las extremidades inferiores. Si nos fijamos en el esquema que está más a la izquierda, vemos que a nivel de la ingle aparece una gran arteria, que va a ser la arteria femoral. Esa arteria femoral va descendiendo por la pierna y pasa al plano posterior. Vemos en la imagen de la derecha cómo esa arteria se coloca en la parte posterior de la rodilla. A ese nivel se llama arteria poplitea, y esa arteria poplitea luego desciende hacia el pie y va a dar lugar a dos arterias importantes, que son la tibial anterior y la tibial posterior, que vamos a ver enseguidita por qué nos resultan útiles. La palpación de pulsos es distinta en la medicina oriental o en la medicina occidental. Hay muchos lugares en los que podemos palpar un pulso. En la arteria carótida tenemos arriba a la derecha, el pulso de la arteria aorta en el abdomen, el pulso de la arteria femoral en la ingle, etcétera, etcétera, etcétera. En la medicina china clásica se hacía una valoración muy minuciosa de muchos pulsos de muchas partes del cuerpo. Pero con el paso del tiempo se ha ido, circunscribiendo todo esto a la palpación del pulso radial. Y hoy en día, cuando hablamos de palpación de pulsos en el entorno de la medicina tradicional china, nos estamos refiriendo casi siempre a la palpación de la arteria radial. Pero antiguamente se tenían en consideración todos los que aparecen en la imagen y algunos más. Para valorar sobre todo el estado del aparato circulatorio periférico en las extremidades inferiores, es interesante conocer estos dos pulsos. El pulso de la izquierda es el pulso de la arteria pedia o arteria tibial anterior. Una cosa que hay que decir, por si acaso, es que cuando palpamos el pulso de otra persona, no debemos hacerlo con el dedo gordo, con el dedo pulgar. Porque si palpamos a otra persona con nuestro dedo pulgar, es muy fácil que percibamos nuestro propio pulso. Y eso nos crea algún tipo de confusión. Por lo tanto, cuando palpemos un pulso de otra persona, lo más práctico y lo reglamentario es hacerlo con cualquier dedo excepto con el dedo gordo. Y como vemos en la imagen de la izquierda, tiene dos dedos colocados sobre la arteria pedia o arteria tibial anterior, y en la imagen de la derecha, como está haciendo lo mismo sobre la tibial posterior. La localización es muy sencilla, y si tenéis un minuto para hacerlo, yo sí que os aconsejo que lo hagáis sobre vosotros mismos, porque la localización es la que veis en la imagen. La tibial anterior está justo en la zona anterior del tobillo, y la tibial posterior está por detrás del maleolo interno, del maleolo tibial. Son dos arterias que son fáciles de palpar en circunstancias normales, y lo importante de esto es que si tenemos una pequeña costumbre de palpar los pulsos cuando tengamos duda en un paciente sobre si tiene realmente un problema circulatorio importante de tipo arterial, pues nos permite hacer una valoración por pulso de esa situación. Otra cosa científica es lo que figura en esta imagen, que es el índice tobillo-brazo. Hace unos minutos os decía que normalmente, cuando se produce un deterioro a nivel circulatorio arterial, ese deterioro es bastante evidente en las extremidades inferiores, pero no es tan frecuente que se afecten las extremidades superiores. Entonces, partiendo de la base de que las extremidades superiores van a estar prácticamente conservadas, se establece un índice, que es este índice que se llama tobillo-brazo, en el cual lo que hacemos es tomar la tensión en el lugar normal del brazo de toda la vida, y también tomamos la tensión exactamente igual encima del tobillo. Y de esa manera lo que nos interesa saber es cuál es la presión sistólica, lo que coloquialmente llamamos la máxima, la presión sistólica que hay a nivel de la extremidad superior y la presión sistólica que hay en la extremidad inferior. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una presión sistólica de 120, nosotros solemos hablar de 12,
en el lenguaje coloquial, pero lo correcto es hablar de 120 milímetros de mercurio. Si una persona, por ejemplo, tiene 120 de máxima de presión sistólica en el brazo y tiene 60, la mitad, en la medición que hacemos en el tobillo, pues tendrá un índice de 0,5, de la mitad. Entonces, una forma objetiva de saber el grado de deterioro que tiene una persona en cuanto a la circulación arterial periférica es comparar la presión de perfusión, la presión sistólica, la presión máxima del brazo, que estará prácticamente normal, con la de la pierna, que es la que presumiblemente esté afectada. Vamos a hablar de la insuficiencia arterial. A veces nos referimos a este obstáculo que se crea en las arterias de placas de grasa, placas de ateroma. A veces eso lo llamamos arterioesclerosis, porque es la arteria la que está afectada, y otras veces utilizamos otra palabra parecida que es ateroesclerosis. Atero se refiere a ateroma, que es la placa de grasa. Entonces, arterio o ateroesclerosis, que bueno, con fines prácticos es lo mismo, lo que se refiere es al depósito de unas placas, generalmente de grasa, en la pared de la arteria, y que lo que van a hacer es, de forma progresiva, ir disminuyendo el paso de sangre hasta, bueno, dificultarlo o incluso llegar a impedirlo por completo. Este es el aspecto que tendría una persona con una insuficiencia arterial. Aquí, a ver, la pregunta medio en serio, medio en broma sería, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ¿cuál es el problema de esa persona? ¿Que tiene un pie más amarillo o que tiene un pie más pálido, ¿no? Pues, y en la imagen de la derecha, ¿cuál es el problema? ¿El pie que está casi blanco o el pie que está más enrojecido? Bueno, pues la respuesta correcta es que el pie que queremos mostrar como ejemplo de insuficiencia arterial es el más pálido. Entonces, en el caso de la figura de la izquierda, es la parte de la derecha, es decir, la planta del pie izquierdo de ese paciente. Y en el caso de la imagen de la derecha, lo que queremos mostrar es la imagen de la izquierda que se corresponde con el pie derecho de ese paciente. Y lo que vemos es que cuando hay una insuficiencia arterial no está llegando sangre y por lo tanto el aspecto va a ser una extremidad fundamentalmente pálida y que va a estar fría, va a haber una ausencia de pulsos y una serie de síntomas que si va pasando el tiempo pues se van a agravar con una serie de problemas derivados como vamos a ver a continuación. Para detectar una insuficiencia arterial, por supuesto, lo que hacemos es comprobar los pulsos periféricos. Primero lo haremos manualmente y luego pues lo podemos hacer con el instrumental de que dispongamos en su caso. Si el caso es muy reciente, pues no habrá lesiones en la piel. Pero si la insuficiencia arterial lleva ya un tiempo de evolución, lo que vamos a ver son tejidos más azulados, más amoratados, por efecto de la falta de sangre. Y en casos ya más avanzados vamos a ver ya destrucción de tejidos necróticos, tejidos muertos, que bueno, pues tienen un aspecto realmente desagradable. Hay un signo para saber si una persona tiene una insuficiencia arterial crónica. Esto es muy sutil, esto es difícil, lo que os pongo a continuación. Supongamos que una persona tiene una insuficiencia arterial crónica. Eso quiere decir que hay un trastorno de nutrición en esos tejidos y que hay signos muy sutiles que ponen de manifiesto ese trastorno de nutrición. Si observamos esta imagen, lo que me gustaría que compararais es estos dos pies y sobre todo que os fijaréis en el pie que está a la derecha, que es el pie izquierdo del paciente, porque hay un signo que nos hace saber que se trata de una insuficiencia arterial crónica. Sobre todo teniendo en cuenta que suelen ser varones de una edad ya un poquito avanzada, este signo tiene especial relevancia. Si os fijáis en las diferencias que puede haber entre un pie y el otro, lo importante está a la derecha y lo importante es lo que no hay. Si os fijáis, es difícil esto, en el pie que está a la derecha de la imagen, no hay pelos
en los dedos de los pies. Salvo que se depile, cosa poco probable, lo que nos permite saber este dato de que no tiene pelos en los dedos de los pies significa que hay un trastorno de nutrición de esos tejidos por una insuficiencia arterial crónica. Es un signo que en algunos casos nos puede servir. Esta clasificación de Fontaine se refiere a los distintos grados de evolución de la claudicación intermitente. Llamamos claudicación intermitente a una situación en la cual el paciente tiene comprometido hasta un cierto grado el flujo sanguíneo de sus piernas y por lo tanto cuando camina más de una distancia empieza a tener dolor y este dolor le obliga a pararse para recuperar esa situación energética. Entonces, el grado 1 son aquellos pacientes asintomáticos que, aunque tengan alguna pequeña afectación, pero les permiten hacer una vida completamente normal. El grado 2 ya son aquellos que efectivamente tienen claudicación intermitente, es decir, que tienen dolor en las extremidades inferiores cuando caminan más de una determinada distancia. Normalmente, si se paran y esperan unos segundos o unos minutos, recuperan esa situación y pueden seguir caminando. Los del grado 2A son aquellos que tienen dolor cuando caminan grandes distancias, entendiendo por grandes distancias más de 150 metros. Y los del grado 2B son aquellos que tienen dolor en pequeñas distancias, que serían aquellas inferiores a los 150 metros. Los que están en el grado 3 ya tienen una situación bastante más comprometida porque tienen dolor incluso estando en reposo, lo que significa que el riego sanguíneo que llega a sus músculos en situación de reposo es insuficiente para mantener esa actividad muscular pues prácticamente nula. Y los que están ya en el grado 4 son aquellos que ya tienen trastornos tróficos, que tienen úlceras, que tienen zonas de necrosis. La pregunta que nos hacemos, ¿el shiatsu es útil, es positivo para este tipo de pacientes? Pues depende del grado evolutivo, por supuesto que sí, pero hay grados evolutivos en los que no debemos hacerlo. Estos pacientes con claudicación son los que se llaman a veces, así de modo sarcástico, inspectores de escaparates, porque son personas que van caminando por la calle y de repente empiezan ya a notar dolor al caminar y eso les obliga a detenerse durante unos segundos o unos minutos hasta que vuelven a recuperar el flujo suficiente. O también aquellos que te encuentras en un paso de cebra, llegas tú con tu coche y el viejecito está como esperando para cruzar, paras tu vehículo y el viejecito te dice que no pasa, que pases tú. Y dices, bueno, si estamos en un paso de cebra, yo te tengo que dejar pasar a ti. Pues no, yo no paso, pasa tú con el coche. Lo que esté haciendo probablemente, hay otras muchas explicaciones, pero es descansar un poquito para recuperar la circulación en las piernas y poder continuar su camino. Entonces, el hecho de caminar, que es algo muy necesario para este tipo de pacientes, es muy beneficioso porque caminar produce un efecto y es que se genera una circulación colateral en esas piernas. Es decir, se desarrolla la circulación por unas arterias, digamos que están menos dañadas y que, por supuesto, la sangre intenta pasar a través de los circuitos que tienen una menor resistencia. Entonces la sangre pasa por las zonas de menor resistencia y esas zonas se, digamos, desarrollan, se abren, se hacen más permeables y eso garantiza que la sangre va a llegar a través de otras arterias, de otros circuitos a esos tejidos. Y sabemos que igual que el hecho de ejercitar esas piernas con moderación, el hecho de caminar favorece la creación de esa circulación colateral, también sabemos que el shiatsu favorece la creación de esa circulación colateral, por lo tanto van a ser pacientes que se van a beneficiar del shiatsu y si todo va bien van a poder aumentar la distancia sin tener dolor. ¿Quiénes de todos estos son los que se van a beneficiar?
Pues aquellos que están en el grado 1 asintomático y aquellos que estén en el grado 2A, es decir, aquellos que pueden caminar distancias largas. Esos son personas que se van a beneficiar del shiatsu. Los que están en el grado 3, que tienen ya dolor de reposo, no se van a beneficiar por una razón, y es que el shiatsu es una técnica que aumenta las necesidades de consumo de oxígeno de esos tejidos. El shiatsu es una técnica activadora y lo que hace es, como fruto de esa activación, aumentar el metabolismo del tejido, y ese tejido necesita más oxígeno porque tiene una mayor actividad metabólica. Si no se produce la llegada de ese oxígeno extra, pues lo que estamos haciendo es realmente crearle un problema. Los del grado 4, por supuesto, ni tocarlos. Y los del grado 2B están en la raya del realmente ser tributarios de tratamiento con shiatsu o no serlos. Habría que ver cada caso en concreto, y están un poco en la duda. Pero en resumidas cuentas, aquellos que están en el grado 1 y 2A se van a beneficiar del shiatsu, los que están en el 2B dudosamente, y los que están, por supuesto, en el grado 3 o 4, es preferible no tocarlos porque podemos complicarles su situación metabólica. Un pequeño comentario sobre la diabetes. Todos sabemos que la diabetes presenta una serie de complicaciones de tipo circulatorio, de tipo neurológico, y una de las características de la diabetes, una de las complicaciones frecuentes, es el pie diabético. El pie diabético se debe a una característica de la diabetes, y es que afecta a los pequeños vasos sanguíneos. La arteriosclerosis o ateroesclerosis suele afectar a grandes vasos, y si el problema es un obstáculo, un tapón en una gran arteria, eso, en ocasiones puede tener una solución mejor, porque si la arteria por debajo de la obstrucción está en buenas condiciones, pues se puede hacer un bypass o se puede extraer ese obstáculo. Pero el problema de la diabetes es que se afectan los vasos sanguíneos más pequeñitos, y allí no hay intervención posible, es decir, ahí no puedes hacer ningún tipo de bypass, ningún tipo de intervención quirúrgica. Y una de las complicaciones habituales de los diabéticos es que se produzcan úlceras, que se produzcan deterioros a nivel de la piel, muchas veces en zonas de presión, que se combina su microangiopatía con presiones, excesivas sobre determinados tejidos, y hay que tener mucho cuidado con esto porque el pie diabético requiere muchísimos cuidados porque el margen de maniobra es realmente muy estrecho. Vamos a hablar de insuficiencia venosa, vamos a hablar del circuito venoso. Esta imagen que vemos a continuación tiene un poquito de todo lo que solemos ver en las insuficiencias venosas crónicas en este caso. Por una parte estamos viendo pues una serie de varices, unas venas dilatadas a nivel superficial, y luego lo que vemos es que cuando ya nos acercamos al tobillo aparecen cambios de coloración en la piel, y en la cara interna del tobillo derecho que vemos en la imagen vemos unos depósitos de color marrón oscuro que son característicos de estas insuficiencias venosas crónicas, y vamos a ver a continuación cómo se desarrolla todo esto. En esta imagen vemos venas superficiales. En la imagen de la izquierda vemos una gran vena a nivel de la ingle, que es la vena safena, que baja por todo el borde interno de la extremidad inferior. Se oculta un poquito en la imagen al llegar a la rodilla, pero luego aparece otra vez por debajo hasta el pie. Y lo que hay que decir es que estas venas superficiales, aunque son más espectaculares y aunque estéticamente pues son las que dan más problemas, no son las peores. Los problemas realmente vienen con las venas profundas, que en este caso no vienen representadas en la imagen. Este
conjunto de músculo, vena, válvula es lo que algunas personas llaman el segundo corazón y tienen una función importantísima de impulsar la sangre en dirección hacia el corazón. Las venas tienen válvulas y esas válvulas se aseguran de que el flujo de la sangre vaya en dirección hacia el corazón y que no retroceda por efecto de la gravedad. Cuando tenemos este sistema íntegro funcionando, pues lo que ocurre es que al hacer un ejercicio, al hacer contracción muscular con los músculos de la pierna, como tenemos en la ilustración, se produce un mecanismo de bombeo hacia el corazón y esa sangre no vuelve hacia atrás porque las válvulas tienen esa misión de impedir ese flujo, digamos, en dirección contraria. Pero en las venas ocurre a veces un problema, y es que las válvulas se pueden llegar a deformar y se pueden llegar a destruir. Si una válvula funciona perfectamente, cierra perfectamente, todo va bien. Pero a veces lo que ocurre es que se forman coágulos en las paredes de las válvulas y la válvula se deforma o se puede llegar a inutilizar completamente. Y en ese caso lo que ocurre es que no tenemos ese mecanismo que impide el retorno o el peso de la columna de sangre hacia el pie en dirección contraria. Y otra de las cosas que son un problema realmente importante es que a veces en las venas, o bien en las válvulas o en otros lugares, se forman pequeños o no tan pequeños coágulos. Y el problema de estos coágulos es que pueden salir disparados, pueden desprenderse, y si el coágulo que está en la extremidad inferior sale en dirección hacia el corazón, como hemos visto al principio de esta presentación, llegaría a la aurícula derecha, de la aurícula derecha llegaría al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho llegaría al pulmón. El sistema venoso, desde el pie, desde el tobillo, hasta que llega al corazón, es como si fuera una columna de sangre que tiene un peso. Si ese peso no está contenido por las válvulas, lo que va a ocurrir es que las zonas más próximas al pie y al tobillo van a tener que soportar una presión venosa más o menos importante, y esa presión venosa va a producir un problema a nivel de la microcirculación de la pierna, porque no permite que la sangre que va por los pequeños capilares venosos ya salga libremente hacia el corazón. Y por lo tanto nos vamos a encontrar con trastornos de la microcirculación que pueden llegar a ser muy llamativos. Esto, bueno, es un poco de foto, pero no creáis que es tan raro encontrar esto, no es tan extraño. Cuando hay una insuficiencia venosa crónica, lo que se produce es un aumento de presión venosa, a nivel de la microcirculación de esa extremidad, y lo que ocurre es que hay un trastorno a nivel metabólico de esos tejidos, y aparte de que se producen depósitos de derivados de la hemoglobina, que son depósitos de hierro, y por eso la piel tiene ese color marronáceo. Uno de los problemas que ocurre es que los tejidos, sobre todo la piel, se vuelven extraordinariamente frágiles y tienen muchos problemas a la hora de reparar un daño, a la hora de cicatrizar una úlcera, de cicatrizar una herida. Entonces, si una persona con una insuficiencia venosa tiene una úlcera de estas características, son problemas muy largos, muy pesados y que requieren de muchos cuidados y de mucha atención para contenerlos y para solucionarlos. Aquí tenemos varias circunstancias que rodean la insuficiencia venosa. Por una parte tenemos las venas varicosas superficiales, que sí que serán las más, estéticamente problemáticas, pero que realmente las venas varicosas superficiales no suelen dar grandes problemas. Puede estar la pierna más o menos hinchada, más o menos inflamada, puede haber cambios en la piel por los problemas de microcirculación, de depósito de material derivado de la rotura de los glóbulos rojos, y por eso tiene ese color de hierro.
Y luego pues puede haber, por supuesto, algún tipo de úlcera ya, algún tipo de lesión trófica, que eso ya supone un problema más importante porque tarda mucho en curar. Las pequeñas venas superficiales no son, desde el punto de vista médico, un gran problema. Y sí que tienen su relevancia en los que os mováis más en el terreno de la medicina tradicional china, porque en China y a los chinos les encantan estas venas superficiales, porque ellos lo que dicen es que están en relación con problemas, con trastornos, digamos, de esa zona próxima. Y una de las cosas que hace la medicina china, y que la verdad es que funciona muy bien, yo lo hago, es hacer punciones, pinchar esas pequeñas venas superficiales y eliminar esa, digamos, sangre acumulada que hay en esas venas superficiales, y en muchas ocasiones pues se produce mejoría de muchos problemas, sencillamente haciendo un microsangrado sin más, o un microsangrado con ventosa. La punción de estas venas que los chinos consideran luos, es decir, que consideran comunicaciones energéticas con otros planos, para ellos es una de las maniobras frecuentes, básicas de hacer, y bueno, pues es una posibilidad a tener en cuenta el hacer una punción y un microsangrado. Esta es la dermatitis de estasis. Esto es la dermatitis que se produce cuando resulta que hay un aumento de presión venosa a nivel de los capilares venosos y se produce una destrucción de células sanguíneas que contienen hierro, y ese pigmento pues tiñe la piel de una forma permanente. En este caso tenemos suerte que todavía no se ha producido ninguna úlcera. Y aquí tenemos ejemplos de úlceras por insuficiencia venosa. La úlcera que vemos en el lado izquierdo, bueno, puede ser venosa, también podría ser una insuficiencia arterial, podría ser una úlcera arterial. Pero desde luego las de la derecha, tanto de arriba como de abajo, son clásicas, son de las úlceras venosas clásicas. Y aquí os planteo un problema. A ver, este de la foto no va a venir a tu consulta, pero nosotros estamos acostumbrados a tratar a nuestros pacientes y el paciente está vestido, lleva un pijamita, lleva un pantalón de yoga, lleva calcetines. Y claro, imaginaros que, no digo que sea tan escandaloso como lo que estamos viendo en las fotos, pero que alguien con una insuficiencia venosa crónica tiene ya problemas a nivel de la piel, a nivel cutáneo, y que cualquier maniobra mal hecha, cualquier rasponazo, presión, le puede provocar una úlcera que va a tardar luego muchísimo en curar. Imaginaros que aparece por nuestro centro alguien que, bueno, pues ya sabes cómo es la gente, que a veces viene contando unas cosas, que bueno, pues que tiene problemas circulatorios, que a ver si le descargamos las piernas o esas cosas que te piden a veces, y que nosotros, sin ver la piel y sin ver lo que tenemos debajo del pantalón de yoga, empezamos a hacer shiatsu. Hacemos unas presiones estupendas y lo que conseguimos es levantarle la piel a una persona que está en esta circunstancia. Pues sería un grave error por nuestra parte. Si yo tengo que tratar un problema circulatorio, normalmente suele ser en extremidades inferiores, yo necesito ver esas extremidades inferiores. No me sirve tratarlo a través de la ropa, porque esta gente existe, esta gente anda por la calle y esta gente puede entrar por la puerta de tu consulta. Entonces, por favor, si tenéis la más mínima sospecha de que alguien tiene un problema circulatorio, cercioraros de cómo está esa piel. Porque si vosotros traumatizáis una piel que está en esta situación ya límite y les creáis unas úlceras o le creáis una úlcera, pues es un problema. Y es un problema serio. Y vamos con uno de los problemas más importantes que pueden ocurrir no solamente en cuanto al aparato circulatorio periférico, sino en la medicina realmente. Decíamos antes que las venas superficiales no suelen ser las más problemáticas, que los problemas, en el caso del sistema venoso de las piernas, los problemas serios suelen venir de las venas profundas. ¿Por qué?
Porque normalmente las venas superficiales, pues hombre, se pueden inflamar un poquito, puedes tener una flebitis superficial, puedes tener pequeños problemas, pero los problemas de verdad vienen en el sistema profundo y vienen sobre todo cuando se forma un coágulo en venas profundas. Este es un tema muy, muy, muy serio, hasta el punto de que puede ser causa de muerte. Y hay personas que se mueren precisamente como la consecuencia de esto que es la trombosis venosa profunda. Insisto, ocurre en venas profundas, no suele tener nada que ver con las venas superficiales. Las venas superficiales no suelen dar este tipo de problemas. La cuestión es que una persona, porque está inmovilizada, porque está en la cama, porque lleva muchas horas sin moverse, porque está en un avión haciendo un vuelo de larga distancia, porque tiene problemas de coagulación, por una serie de motivos, resulta que se le forma un coágulo en una de las venas profundas. Ese coágulo lo que va a producir es un signo clínico que tenemos que conocer muy bien, muy bien, muy bien. Y es que esa pierna se va a hinchar. Y se va a hinchar de una manera espectacular en el curso de muy poquito tiempo. Son personas que de un día para otro, o de un rato para otro, se les hincha la pierna, pero de una manera, además, como bastante espectacular. Aquí tienes, por ejemplo, un par de imágenes. En la imagen de la izquierda está claro que es la pierna derecha, la que está en la parte inferior, la que se ha hinchado de repente entera. Y en el caso de la imagen de la derecha, pues vemos, no hace falta mucha explicación. Esto es, mientras no se demuestre lo contrario, una trombosis venosa profunda. Una persona, un paciente, que viene diciendo que se le ha hinchado de repente una pierna, y que tiene este aspecto de hinchazón normalmente hasta arriba, hasta la rodilla, esto es sumamente serio y esto es sumamente grave. Aquí tenemos otras dos imágenes exactamente de lo mismo. ¿Y por qué es sumamente grave? Porque cabe la posibilidad de que ese coágulo se desprenda y salga disparado ¿hacia dónde? Hacia el pulmón. Y si el trombo llega al pulmón, se produce un embolismo pulmonar que puede ser causa de muerte. Y este es el caso típico de pacientes que están encamados. Ahora es más difícil que se haga ya esto porque normalmente a un paciente encamado que le acaban de intervenir, todos sabemos que se hace una profilaxis con una serie de anticoagulantes, unas inyecciones que te ponen en la tripa, ese tipo de tratamientos para evitar precisamente esto. Pero bueno, antes que esto no se hacía tanto, eran pacientes que estaban en la cama, que tenían una pierna hinchada, pero a lo mejor no se daban ni mucha cuenta, y en el momento que el paciente se levantaba de la cama para ir al servicio y esa pierna se movía, salía disparado el coágulo al pulmón y caía muerto en el pasillo. No estoy exagerando. Yo llevo toda la vida dedicado a la medicina de emergencias y esto lo he visto. Y lo he visto más de una vez y más de dos y más de 10. Entonces, imaginaos que esta persona que se le acaba de hinchar una pierna de repente, pues a alguien se le ocurre la feliz idea de hacer una sesión de shiatsu. No sé si tengo que insistir mucho en el tema, pero por favor, una trombosis venosa profunda, o dicho de otras maneras, persona a la cual se le hincha de repente una pierna, por favor, no lo toquéis. Y por favor, ya, inmediatamente, urgentemente, tiene que ir al hospital. Esto es muy importante. Luego hay otras cosas que son más o menos espectaculares, ¿no? Cuando ves a una persona, pues esas personas que trabajan de pie, que están todo el día de pie, que las mujeres después del embarazo, bueno, pues varices, y varices más o menos espectaculares. A ver, bien, esto no es agradable, esto no es visualmente la mejor pierna del mundo, pero no suelen dar grandes problemas. Y desde luego no suelen ser causa de trombosis venosas, no suelen serlo. Ahora, la pregunta sería, a alguien que viene a nuestra consulta con esto, con esta pierna
¿Le podemos ayudar? ¿No le podemos ayudar? ¿Se puede tocar esas varices? ¿No se pueden tocar esas varices? Vamos a verlo. Para que se forme un coágulo, en este caso en una vena, tiene que ocurrir alguna de estas tres cosas que forman parte de la tríada de Virchow. Esto es un signo clínico clásico en medicina. Para que se produzca un coágulo tienen que darse una serie de condiciones. Una de las condiciones es el estancamiento del flujo sanguíneo. Un flujo sanguíneo estancado. Y eso se produce cuando una persona está inmóvil, cuando una persona está quieta de pie, cuando una persona se sube al avión y está no sé cuántas horas sin mover las piernas. Ese factor de estancamiento favorecería la formación de un coágulo. Otra de las cosas sería los estados de hipercoagulabilidad, es decir, aquellos estados en los cuales hay una mayor predisposición a que se forme un coágulo de sangre. Y aquí tenemos que tener presente un hecho frecuente, y es que los anticonceptivos orales producen estos estados de hipercoagulabilidad. Entonces, es más probable que tengamos problemas en una mujer con tratamiento con anticonceptivos orales que con otro tipo de paciente. Y luego, otra de las cosas que puede causar la formación de un coágulo a nivel de esta vena es la lesión endotelial. El endotelio es la capa más interna de la vena. Entonces, si esa capa interna de la vena se rompe, se traumatiza por alguna razón, a partir de esa herida se puede ir organizando un coágulo y ya tenemos el problema. Para nosotros, lo que me parece que es fundamental es precisamente esta lesión endotelial. Es decir, yo lo que no haría en ningún caso, aunque sean venas superficiales y aunque sea menos probable que tengamos problemas, lo que yo no haría nunca es traumatizar esa vena. Porque si creamos una lesión endotelial, tenemos ya una serie de papeletas para que se forme un coágulo sanguíneo en esa vena. El endotelio, lo vemos en esta imagen, es una capa. Hay varias capas en las arterias y en las venas. El endotelio es la capa más interna y si esa capa la traumatizamos, pues vamos a tener papeletas para tener un problema. A ver, si hacemos una compresión con la palma de la mano, ¿habrá algún tipo de problema? No. Si hacemos shiatsu en las zonas libres en las que no tenemos esas venas, ¿hay algún problema? Pues tampoco. Si trabajamos en una extremidad inferior que puede tener alguna pequeña zona, digamos ya con algún tipo de depósito, de cambio de coloración, pero trabajamos no sobre esa zona de la pierna, sino sobre las zonas que tienen piel sana, que está todo bien, ¿puede pasar algo? Pues normalmente no. Pero, consejo, no traumaticemos una vena. Y no traumaticemos una vena pues que ya, en fin, está tocada con ese tipo de varices. Si son varices superficiales, como las que hemos visto antes, que son pequeñas arañas vasculares, pequeñas lesiones superficiales, no hay ningún problema. Pero una variz importante, pues si le quieres hacer presiones palmares, pues tampoco te voy a decir que no. Pero mucho cuidado con traumatizarla porque ya estamos generando un problema. Y por fin vamos a hablar de circulación linfática, vamos a hablar de los edemas. La circulación de retorno hacia el corazón también tiene un circuito, que es un circuito en el que el retorno va muy muy despacito, y es la circulación linfática. Y la circulación linfática, aparte de que lleva otros caminos distintos de la circulación venosa, tienen la característica de que la circulación linfática está interrumpida de vez en cuando por ganglios linfáticos. Esos ganglios tienen la misión de protegernos frente a infecciones, de protegernos frente a un problema, porque están en relación con el sistema inmune y si detectan la entrada de cualquier elemento extraño, pues pueden reaccionar y pueden, servir como cortafuegos. Cuando hay un problema de tipo linfático y también en problemas de tipo venoso, se produce lo que llamamos edema. El edema es un acúmulo extra de líquido, en este caso en la extremidad inferior. Y el edema lo diagnosticamos presionando un poquito la piel,
durante unos segundos y al soltar nuestra presión, en el caso de que haya un edema, vemos que se queda la marca, se queda el agujerito de la presión que hemos hecho, que es lo que se denomina fovea. Entonces, la presencia de fovea nos indica que hay un edema, y el edema es la presencia de líquido en los tejidos intersticiales de toda esa zona. Hay multitud de causas de edema, desde problemas cardíacos, hepáticos, problemas renales, enfermedades venosas, la trombosis venosa profunda que hemos comentado antes y que nunca jamás vamos a tocar, problemas de drenaje porque llevo un liguero que me está presionando, carencia de proteínas, traumatismos, hay infinidad de causas. La pregunta aquí es si podemos hacer shiatsu, si podemos ayudar a una persona que tenga edema en las piernas. Bueno, depende. Vamos a ver, si una persona tiene, por ejemplo, un problema a nivel del corazón, tiene un problema a nivel del riñón, nosotros lo que podemos hacer con el shiatsu y con nuestras movilizaciones, podemos drenar ese exceso de líquido que hay en los pies y en las piernas, sí. Pero lo que vamos a hacer es cambiar el agua de sitio. Lo que realmente vamos a hacer es movilizar el líquido para que se vaya a otras partes del cuerpo, pero el cuerpo va a seguir teniendo la misma dificultad que tenía antes a la hora de expulsar ese líquido a través de la orina. Entonces, habrá problemas en los cuales pues el alivio, pues no sé si va a ser rentable, no sé hasta qué punto le vamos a hacer algún favor, porque en una persona con la función renal perfectamente funcionante, en una persona con todos sus sistemas perfectamente funcionantes y que su problema es que está mucho tiempo de pie y que por eso se le cargan las piernas a final de día, pues por supuesto le podemos drenar ese líquido y como el sistema funciona bien, ese líquido lo va a eliminar con toda facilidad. Pero personas que tienen problemas de eliminación por problemas cardíacos, renales o por la razón que sea, lo que vamos a conseguir es cambiar el líquido de sitio. Y ahora, pues en vez de estar en el pie o en vez de estar en la pierna, pues el líquido va a andar circulando por otro lado. ¿Eso es útil? ¿No es útil? Pues habrá que ver cada caso en concreto, pero habrá muchas ocasiones en las cuales pues realmente no sea, desde luego no es una solución. El sistema linfático a veces falla, y falla porque hay algún problema de compresión, algún nivel, porque los ganglios a través de los cuales tiene que pasar la linfa obstruyen ese paso. Y el linfedema, pues como pasa con todo, pues tiene grados distintos. Y aquí podéis ver desde un grado muy leve de la imagen de la izquierda hasta etapas más severas, hasta la etapa número 4. Aquí la gran virtud de esta imagen es que el edema linfático es solamente de una extremidad inferior, lo que nos permite comparar fácilmente con la extremidad sana. Y lo que veis es que en los edemas linfáticos, que pueden ser realmente muy, muy voluminosos, muy importantes, en el caso de las extremidades inferiores también está hinchado el pie y también está hinchado el tobillo. Y eso nos permite diferenciar el linfedema, el edema linfático, de otra circunstancia pues que no es la misma, que es el lipedema, que es el edema por acumulación de grasa. Aquí el problema que hay no es que la circulación linfática esté obstruida. Aquí el problema es que son personas en las que hay una acumulación de grasa y por lo tanto también es una pierna más o menos voluminosa, más o menos agrandada, pero que para diferenciarlo de los linfedemas, aparte del contexto, que vemos que se trata de personas especialmente obesas, es que no están afectados los dorsos de los pies. Pregunta, ¿podemos hacer shiatsu a un lipedema? Pues sí. ¿Vamos a conseguir algo? Yo qué sé. Bueno, y seguimos con un tema muy importante, que es el tema de los ganglios. Todos conocemos personas que han sido intervenidas, mujeres de un cáncer de mama, y que no solamente les extirpan el tejido mamario, sino que también les vacían los ganglios, en este caso de la axila.
Eso seguro que conocemos a muchas personas que están en esa situación. El aspecto que tiene una extremidad superior, que tiene este tipo de edema por extirpación de los ganglios sanguíneos, de los ganglios linfáticos, es precisamente este. Lo que ocurre es que cuando te extirpan esos ganglios, estás obstaculizando la circulación linfática a través de ese tejido y se produce un acúmulo de líquido, que es el edema, el linfedema, y hace que estas mujeres operadas, mastectomizadas generalmente, tengan extremidades superiores con este aspecto. Esto es también algo que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Los ganglios linfáticos tienen, como decíamos antes, la misión de proteger al cuerpo de cualquier invasión, de cualquier infección, de cualquier amenaza que se produzca, porque si el flujo linfático va a través del ganglio, el ganglio forma parte de nuestros sistemas defensivos y por lo tanto se va a poder crear un mecanismo de barrera que impida la progresión de la infección o del problema que sea. Si te quitan los ganglios linfáticos, pierdes esa protección. Y por lo tanto, cualquier pequeña herida, cualquier pequeña infección, cualquier pequeña complicación que en una persona sin este problema no tendría la mayor repercusión, pues puede significar que una pequeña herida en una persona con este linfedema por extirpación de ganglios, el problema se generalice y tengamos una infección a nivel sistémica que puede llegar a ser especialmente grave. Por eso, a estas personas que les extirpan los ganglios linfáticos, les insisten, pero vamos, de una manera absolutamente machacona, para que no se dejen hacer nada sobre ese brazo. Ni siquiera que se tomen la tensión en ese brazo. Que nadie se lo toque, que nadie se lo pinche, que nadie se lo apriete, que nadie haga nada, porque cualquier pequeña herida puede tener consecuencias fatales. Y estas mujeres pues están muy mentalizadas de el riesgo, porque se lo hacen saber, vamos, se lo incrustan a fuego en su mente, y por lo tanto son personas que, para empezar, no se van a dejar hacer nada sobre esas extremidades superiores. Y yo os tengo que decir que no lo toquéis. Que no lo toquéis. Vamos a ver, ¿por qué? ¿Porque va a pasar algo? Pues probablemente no. Pero tened en cuenta varias cosas. Primero, a esa persona le han dicho que por favor que nadie les toque el brazo. Y ahora llegas tú y le dices que sí, que tú sí lo tocas. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres más listo que mi ginecólogo? ¿Tú sabes más que el que me ha operado? Les vas a crear un problema, les vas a crear una inseguridad. Y aparte de que no se van a dejar, pues luego pues van a tener ese miedo de a ver si me va a pasar algo, a ver si... Entonces no me parece que sea oportuno contradecir esas instrucciones que se les da a estas mujeres que se ha hecho un vaciado ganglionar. Mi opinión personal es que si se hicieran las cosas con todo el cuidado del mundo, con presiones palmares, con los cuidados que nosotros, digamos, podemos tener, pues se podrían hacer. Pero con el contexto cultural, con el contexto de nuestra relación con la medicina occidental, con el miedo que le meten en el cuerpo a estas personas y con el riesgo que no deja de estar ahí, mi consejo es que no os metáis en estos linfedemas que están motivados por una extirpación ganglionar. No os metáis, porque como tengáis la mala suerte de que haya luego el más mínimo problema, tenéis un gran problema. Vamos a terminar esta presentación poniendo unos pequeños casos prácticos como resumen, a ver qué sacamos en claro de todo esto. Un pequeño caso práctico. Tenemos un paciente con insuficiencia arterial crónica y dolor en reposo. Con lo que acabamos de ver en este seminario, ¿qué creéis? ¿Se puede hacer shiatsu o no se puede hacer shiatsu? No.
Por lo que decíamos antes, que personas con dolor en reposo o incluso que tienen claudicación caminando pocos metros, y desde luego el que tenga lesiones ya atróficas, no debemos tocarlo porque vamos a aumentar la necesidad de oxígeno de esos tejidos. No va a haber un incremento de oxígeno porque el sistema arterial está dañado y por lo tanto le podemos producir un auténtico problema. Paciente que se nos presenta en nuestra consulta con hinchazón repentina de una pierna. Ni hablar, ni hablar. La sospecha es de trombosis venosa profunda, el riesgo es el embolismo pulmonar, enfermedad, trastorno potencialmente mortal, y esa persona donde tiene que ir es inmediatamente a un hospital. Paciente con pequeñas venas varicosas superficiales y un cierto grado de hinchazón en ambas piernas a lo largo del día. Le podemos hacer shiatsu. Sí, sin problema. Paciente diabético que puede caminar más de 1 kilómetro sin presentar dolor. Por supuesto que sí, sin problema, y le vamos a ayudar y vamos a conseguir que mejore su situación circulatoria, sin duda. Paciente intervenida de cáncer de mama que presenta linfedema en extremidad superior. No lo hagáis, no lo hagáis. Paciente con insuficiencia venosa crónica grave, piel frágil y lesiones cutáneas generalizadas. No lo toquéis porque si lo tocáis vais a crear una úlcera, vais a crear un problema y bueno, es que no se os va a pasar por... Si veis el aspecto de la pierna, no se os va a ocurrir hacerlo. Paciente con pantalones de yoga y calcetines que tiene un problema circulatorio que desconocemos. Pues no, en este caso no tocar antes de comprobar la situación. Lo primero que necesito hacer es ver cómo está esa extremidad, ver si hay algún tipo de lesión en la piel, ver lo que hay debajo de la ropa, por el riesgo que hemos comentado de crear un problema si hacemos una sesión de shiatsu sobre zonas de piel especialmente frágiles y que podemos tener como resultado no deseable la creación de una úlcera o de un daño cutáneo que va a tardar mucho tiempo en curar. En definitiva, tan importante es saber en qué circunstancias podemos ayudar a esa persona, como qué circunstancias aconsejan no intervenir por la posibilidad de crear un problema. Ideas que tenemos que tener claras. Paciente con claudicación intermitente, que puede caminar distancias largas, por supuesto, le podemos ayudar, le va a ser muy útil el shiatsu. Paciente que claudica a distancias muy cortas o que tiene dolor en reposo o lesiones tróficas, no tocar. En el caso límite de los dos, del grupo 2B, que claudica a distancias muy cortas, habría que valorar porque ahí está la línea que separa el shiatsu útil del que no debemos hacer. Paciente que se le hincha la pierna de manera brusca, tenemos que sospechar una trombosis venosa profunda y ante esa sospecha no tocar en absoluto y enviarle urgentemente al hospital para su valoración. Problema circulatorio periférico. Que nosotros no hayamos visto, no hayamos comprobado el estado de la piel, tenemos que verlo antes de plantearnos cualquier tratamiento y, por supuesto, nunca intervenir en zonas de piel sensible, dañada y frágil. Y en el caso de edemas de extremidad superior, que son la consecuencia de una intervención de cáncer de mama en la que se han extirpado los ganglios, es preferible no tocarlo, primero por respeto hacia el paciente y hacia las instrucciones que le han dado y por la posibilidad de producir un daño que podría ser realmente importante. Si tenemos estas ideas claras, yo me daría por muy satisfecho con el presente seminario. Muchas gracias por vuestra atención.